En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Buenos días. Bueno, vamos a iniciar la conferencia. Hay varios temas y seguramente muchas preguntas. Entonces, inicio comentándoles de que he decidido nombrar al doctor Víctor Manuel Toledo como secretario de Medio Ambiente. El día de hoy el presidente informa del nombramiento al nuevo titular de la Semarnat al doctor Víctor Manuel Toledo y como nuevo director de aduanas al senador Ricardo Agüed. Destaca de ambos su profesionalismo y capacidad, pero sobre todo su honestidad como distintivo principal. Esta designación deja al descubierto las mentiras del AMPA del periodismo, frase acuñada por Enrique Krause, quienes aseguraban la designación de Manuel Velasco como titular de la Semarnat. La subasta del día de ayer fue un éxito con una recaudación de 60% arriba de los precios de salida y se beneficiará con estos recursos a las comunidades más pobres de Oaxaca. También se dará a conocer información acerca de los precios de las gasolinas y gas en el país. Lamenta la pérdida de la vida sirviendo a su país de 5 marinos y un servidor público al accidentarse un helicóptero de las Fuerzas Armadas. Abasto de medicamentos. El abasto de medicamentos. En este proceso de cambio de régimen se eliminan de raíz el régimen corrupto de injusticias y privilegios. Es un proceso necesario para eliminar la corrupción de los procesos de compras del gobierno. Existe resistencia a estos cambios, pero no se cederá a chantajes por parte de las empresas corruptas que han acaparado en administraciones pasadas el presupuesto de salud y se realizarán las compras de medicamentos en compras consolidadas. Esta lucha ya se dio con el huachicol, que es muy similar a lo que ocurre con el proceso de compra consolidada de medicamentos, con el objetivo de que no se afecte al abasto de medicamentos y la mejora de los servicios médicos y maximizar la aplicación del presupuesto. Los resultados obtenidos es la compra planeada para el segundo semestre del 2019 de vacunas, antirretrovirales, medicamentos de patente y material de curación, lo que representa ya un ahorro de 57%, lo que permitirá aumentar la cobertura y mejorar los tratamientos. Se prevé realizar compras de medicamentos con farmacéuticas extranjeras para evitar que se niegue la venta de medicamentos como ya ocurrió en Tabasco. Precios de las gasolinas y gas. Precio promedio por litro de gasolina del 16 al 22 de mayo. Con precio alto, gasolina regular marca Chevron a 20.73. Gasolina premium marca Chevron a 22.77. Diésel marca Chevron a 22.05. Gas LP en cilindros marca Mebarak a 19.97 el kilogramo. Gas LP estacionario marca Genieto a 10.79 por litro. Con precio bajo, gasolina regular marca Orsan a 19.25. Gasolina premium marca Orsan a 20.59. Diésel marca Orsan a 20.88. Gas LP en cilindros marca Ultragas a 15.92 el kilogramo. Gas LP estacionario marca Getomsa a 8.40 el litro. Fuente CENER, CRE y Profeco. Contacto con Alemania. Establecimos comunicación con la canciller Angela Merkel. Se sostuvo una conversación con Angela Merkel de la cooperación económica y se le pidió su participación para contar con expertos en la recuperación de los cuerpos de la mina Pasta de Conchos. Y el canciller Marcelo Ebrard se encuentra en ese país junto con la secretaria del Trabajo y a su regreso dará información de los resultados de esa visita. Sanciones de la Auditoría Superior de la Federación. Pues son procesos abiertos. Ya hemos quedado de que no vamos a consentir ningún acto de corrupción. Después de la inhabilitación de 2 altos mandos de Pemex de la administración pasada, Emilio Lozoya por 10 años por falsedad en declaración y Edgar Garrido por 15 años por la compra de sobreprecio de Fertimex. Estos son procesos abiertos y no se consentirá ningún acto de corrupción y corresponde a la Fiscalía General de la República desahogar estos casos. La planta Fertimex se recibió y está inservible luego de su rescate y de la asignación de presupuesto para su habilitación. Se tiene pensado en recuperar esa planta, pero es necesario resolver primero este caso de corrupción. De igual forma están juzgados el anticipo de carrotanques, otorgados a una compañía que no devolvió el dinero ni entregó los bienes. Crecimiento económico. Y recordaba yo en Jilotepec
en el Estado de México que durante el gobierno de Adolfo López Mateos la economía creció al 6% anual. Durante el gobierno de Adolfo López Mateos, la economía creció al 6% anual. Durante el periodo neoliberal creció la economía al 2%, por lo que es factible crecer a 4% anual en promedio durante el sexenio. Se creció casi por 50 años al 6% anual. Los tecnócratas deben ofrecer disculpas por esta época de empobrecimiento del país. Este año se crecerá al 2%. Está creciendo la inversión extranjera. No hay problemas de inflación. El peso se está apreciando y la confianza en los inversionistas extranjeros es muy buena. Y hay una variable que no contemplan los tecnócratas, que es la cero tolerancia a la corrupción. Tiene una repercusión positiva en la inversión extranjera el que se tenga como prioridad el Tratado de Comercio con Estados Unidos y Canadá. Presupuesto y Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Vamos muy bien porque hay finanzas sanas. El manejo que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es para evitar la corrupción. La tardanza es para realizar censos y tener la certeza de que los apoyos serán recibidos para las personas que lo necesitan. Esto ocurre para todo el programa de bienestar, becas, estancias infantiles, apoyo a adultos mayores y jóvenes construyendo el futuro. Fondo Monetario Internacional. Se cuenta actualmente con una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional de más de 75,000 millones de dólares, porque considera al país solvente. En la actualidad no se tienen deudas contratadas con esta institución. Se tiene una buena situación económica, por lo que no se prevé endeudar al país. Se continuará con la política de austeridad y el combate a la corrupción. Bueno, y el resto mañana. Sí, nos vemos. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.